El temor de Dios entra en tu vida, en tu corazón. Pero ese es el principio. O sea que tú y yo somos llamados a no quedarnos en ese principio. Ese es lo más importante porque es el principio y es la base de toda la sabiduría. Pero esa sabiduría tiene que crecer. Así como el amor que está en nosotros debe de crecer, el respeto, la honra y el temor de Dios también debe de crecer. Por eso yo siempre he dicho que todos nosotros somos llamados a crecer, a avanzar, ir de gloria en todo sentido de la palabra. Entonces, la sabiduría que está en tu vida debe de crecer. Pero debes de entender que ya tienes la sabiduría de Dios. ¿Cuántos tienen aquí a Jesús en su corazón? Levánteme la mano los cristianos, los que aman a Dios, los que tienen al Señor. Le mueve tu mano, di conmigo, yo tengo el principio de la sabiduría. O sea, si tienes a Jesús es porque hay sabiduría de Dios en tu vida. Y yo siempre he dicho que el pueblo más sabio de la faz de la tierra es la iglesia. La iglesia es el pueblo más sabio de toda la tierra, de todo el planeta. No hay gente más sabia en la tierra que tú y que yo. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si Cristo vive en tu vida, entonces ese principio ya está ahí. Pero tiene que crecer. Diga conmigo, tiene que crecer. Ahora, la sabiduría la necesitamos ¿para qué? La necesitamos para vivir en esta tierra. La necesitamos para vivir. ¿Por qué necesitamos para vivir? Porque necesitamos saber cómo hablar. Necesitamos saber cuándo actuar, cómo actuar. Necesitamos saber cómo reaccionar y cómo tomar buenas decisiones. Yo siempre creo y he creído que la congregación, la iglesia, es un centro de entrenamiento. Dios aquí nos entrena y nos prepara para la vida, para la eternidad, para todo. Dios aquí nos entrena. Por eso que yo siempre creo con todo mi corazón que la iglesia, como es un centro de entrenamiento, a la luz de la palabra del Señor, aquí deben haber las mejores personas, los mejores padres, los mejores hijos, los mejores trabajadores. ¿Por qué? Porque aquí no solo te enseñamos a ir al cielo, te enseñamos a cómo vivir en la tierra. Entonces la sabiduría la necesitamos para saber cómo hablar. ¿Cómo hablar? ¿Cuándo hablar? ¿Y cómo hablar? O sea, hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Hay momentos que tienes que callar. Y eso te hará sabio y prudente. Pero hay momentos donde no puedes callar y es necesario hablar. Tú no puedes callar. Hay momentos, hay situaciones que tú tienes que hablar. Si no hablas ahí, hermano, no va a pasar nada. Es necesario que hablemos. Pero ¿cómo saber cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo callar, cuándo no callar? ¿Cómo? Con la sabiduría del Dios eterno. Entonces necesitamos sabiduría para saber cuándo hablar, cómo hablar. Porque a veces el problema no está en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Entonces abraza al que está al lado, dile, hay momentos para hablar y hay momentos para callar. La gente siempre tiene el criterio del que no habla, ese es sabio. Sí, hay momentos que el callar te hace sabio, pero no siempre, diga conmigo, no siempre podemos quedarnos callados. ¿Cuántos saben eso? Hay momentos que tú tienes que hablar en el trabajo, hay momentos que tienes que hablar en una relación, hay momentos que tienes que hablar, no puedes callar. Y a veces pensamos que siempre tenemos que callar. No, hay momentos para callar y hay momentos para hablar. Ahí es cuando necesitamos la sabiduría de Dios para saber cómo, cuándo y dónde hay que hablar. Ahora, así también la sabiduría la necesitamos para saber actuar, saber reaccionar. Porque muchas de las veces nosotros, el problema no está en la situación,
El problema muchas veces está en la forma como reaccionamos. Abraza al que está al lado, dile, hay que reaccionar adecuadamente. Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios para saber cómo reaccionar y también para tomar decisiones. Siempre he dicho que tu hoy es el resultado de tus decisiones pasadas y tu mañana será el resultado de las decisiones que tomes hoy en tu vida. Entonces, ¿dónde está el pueblo sabio? El pueblo entendido, el pueblo que tiene la luz, aquí. Por esa razón, el pueblo de Dios es el pueblo que debe de saber tomar buenas decisiones para que marquen tu vida y la de tus generaciones. Mira lo que estoy diciendo. Te estoy diciendo que las decisiones que tú tomas no solo te marcan tu vida en la tierra, sino que marcan a los hijos de los hijos y de los hijos de los hijos. Es decir, va a marcar tus futuras generaciones. Entonces, tú tienes que saber tomar buenas decisiones. Tienes que saber tomar decisiones. Por ejemplo, con quién te casas. Por ejemplo, cuando tienes que tomar una decisión para salir o no salir de un trabajo. Cuando tienes que tomar ciertas decisiones cruciales en la vida. Y para todo eso necesitamos la sabiduría del Dios de los cielos. Levanta tu mano y di conmigo, yo necesito la sabiduría del cielo. ¿Por qué te digo esto? Porque Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante, la Biblia dice que hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Hay una sabiduría que está lleno de contienda, de pleito, de celos, dice la Biblia. Y ese tipo de sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Pero hay una sabiduría celestial, hay una sabiduría que viene del cielo. Y diga conmigo, yo quiero esa sabiduría. ¿Cuántos quieren la sabiduría que viene del cielo? Y dice la Biblia que la sabiduría que viene del cielo es pura, es pacífica, es una sabiduría que no solo te va a bendecir a ti, sino que vas a ser de bendición para aquellos que te rodean. Entonces hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría animal, terrenal y diabólica, según Santiago 3, versículo 13 en adelante, y la sabiduría que viene del cielo. Ahora, ¿qué te descarta de la sabiduría celestial? ¿Qué te hace a un lado de la sabiduría del cielo? ¿Qué es lo que nos hace a un lado? ¿Qué es lo que hace que no venga la sabiduría del cielo para tu vida y para mi vida? Hay cosas que nos descartan de esa sabiduría celestial. Vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, ¿qué te descarta de esa sabiduría celestial? En primer lugar, cuando te crees sabio en tu propia opinión. Proverbios 3:7. Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia. Eso te descarta de la sabiduría celestial. ¿Por qué? ¿Y cuándo es eso? Cuando una persona que se cree sabio en su propia opinión es alguien que nunca en la vida reconoce que se equivoca. Que es alguien que nunca se equivoca. Y aunque lo sepa, no lo reconoce. Se cree sabio en su propia opinión. Nunca te creas sabio en tu propia opinión. Nunca. Todo lo que vayamos a hacer hay que consultarlo al Dios de los cielos. Entonces no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. No, eso te descarta de la sabiduría celestial. Lo segundo que te descarta de la sabiduría del cielo es cuando tú buscas consejos en personas equivocadas. Esto fue lo que le pasó a Roboam. Primera de Reyes capítulo 12. La Biblia dice que él era un rey. Escucha bien lo que pasó con este rey. El pueblo vino y le dijo a este rey, le dijo,
disminuye el yugo que tu padre nos puso. Disminuye la carga. Tú eres ahora el rey. Haz lo correcto. Dice la Biblia que Roboam fue y pidió consejo primeramente a los ancianos, a las personas de experiencia, a las personas que tenían la sabiduría del cielo. Le fue a pedir consejo. Pero dice la Biblia que él escuchó el consejo, y el consejo de los ancianos, ¿cuál fue? Les dijo a ellos: sírvele al pueblo, ama al pueblo, trátalos bien al pueblo, disminuye el yugo y la carga que tu padre puso. Ese fue el consejo de los ancianos. Pero dice la Biblia que él no se quedó satisfecho con ese consejo, sino que buscó a los jóvenes, a los que se habían criado con él. Los fue a buscar en consejería. Y estos jóvenes con falta de experiencia, ¿sabe lo que le dijeron? No, auméntales el yugo, auméntales la carga. Tu padre les puso yugo, tú ponles uno más pesado. Eso les dijo los jóvenes, los que no tenían experiencia. Y él definitivamente tomó el consejo de las personas que no tenían experiencia y desechó el consejo de los ancianos. Mira al que está al lado y dile: jamás deseches el consejo de los ancianos. Amén. Y esto es lo que ocurre muchas de las veces con los jóvenes. No escuchan, por ejemplo, a los padres, sino que escuchan a quienes, a los amigos. Escuchan a quienes, a los que se paran en la esquina. A quienes escuchan, a los de la universidad. Y te voy a decir una cosa, presta atención. ¿Por qué tú no puedes buscar consejería en cualquier lugar? Porque no todos los que están afuera, en primer lugar, te aman de verdad. Alguien tiene que decir amén a eso. Mire, lo voy a repetir. ¿Por qué no puedes buscar consejería en cualquier lugar fuera? Porque no todos los que están fuera, aún los que caminan contigo y aún los que te abrazan, te aman de verdad. La consejería debe de venir de la gente que te ama de verdad. Y los primeros en amarte en la tierra son tus padres. ¿Cuántos me dicen amén acá? Es tu familia, la gente que te quiere. Pero la mayoría, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría, mucha gente fuera te puede abrazar, puede estar contigo, pero no necesariamente te ama de verdad. Y cuando la gente no te ama de verdad, quiere que te vaya mal. Y entonces tú le pides consejo. Y escúchame bien, y como a ellos les fue mal en una área, entonces también quiere que a ti te vaya mal en esa área. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un joven que no estudió, no se preparó. Vas y tú le preguntas: oye, mira, estoy desanimado, me está dejando un profesor. ¿Tú qué dices? ¿Estudio o no estudio? Entonces él, como él no estudió y no te ama de verdad, ¿qué te va a decir? No estudies, ¿para qué el estudio? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque quiere que tú vivas como él vive. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Y así hay mucha gente que, como le va mal, por ejemplo, en su matrimonio, quiere que te vaya mal a ti también. Entonces tú le pides un consejo. Entonces, como ella es separada, te va a decir: sepárate, pégale, golpéale, ándate, yo de ti no me dejo. ¿Por qué? Porque no te está diciendo porque te ama, te está diciendo porque te tiene envidia, porque tú sí tienes un matrimonio. Y no estoy generalizando, pero hay muchos de esos consejeros fuera. Entonces, diga conmigo: no debo de buscar en personas equivocadas el consejo de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Levanta tus dos manos y escucha esta palabra. Cuando busques un consejo, busca primero en gente que ame a Dios sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, gente que te ame, que te quiera, que te valore y que te respete. Esa gente, aunque él esté mal,
Él te va a dar un buen consejo y te dirá, aún lo que Él no ha logrado, te dirá, hazlo porque tú puedes y debes de lograrlo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos deben aplaudir al Señor? Aleluya. Y lo otro que te descarta de la sabiduría celestial, según 2 de Timoteo 2, dice la Biblia que no debemos de tener discusiones sin sentido. ¿Qué te descarta de la sabiduría? Cuando tú eres contencioso, cuando tú eres peleón, cuando te gusta andar discutiendo con todo mundo. Tú has visto un poco de hermanitos que andan discutiendo con todo mundo. Y andan discutiendo y peleando y por poco se dan de bibliazos. Hermano, yo he visto a esa gente. Una vez vi en la bahía cómo dos personas se reprendían el uno al otro. El uno le ponía la mano y el otro le ponía la mano. Y el uno reprendía al diablo y el otro también al diablo. Yo no sé cómo es la cosa. Y era una discusión terrible. Entonces hay gente que tiene ese espíritu contencioso, que le gusta andar discutiendo temas polémicos que ni ellos saben. No, hermano, tú no eres llamado a contender. Tú eres llamado a defender la palabra y la fe cuando sea necesario. Pero no puedes andar buscando pelea y contienda. Mira al que está al lado y dile, cuando sea necesario, defiende la fe. Pero mira lo que estoy diciendo, cuando sea, de lo contrario no. No es para andar contendiendo, buscando discusiones, etcétera, etcétera. No es para eso. Entonces, si tú eres contencioso, no, eso te descarta de recibir la sabiduría celestial. Pero ¿cuántos quieren la sabiduría de Dios? ¿Cuántos queremos crecer en la sabiduría de Dios? Entonces, si tú quieres crecer en la sabiduría de Dios, te voy a dar 3 pautas principales. Y la primera pauta para crecer en la sabiduría de Dios es amar la palabra. Vamos, repítalo conmigo, amar la palabra. ¿Qué hay que hacer para crecer? Salmos 19:7, búsquelo, porque ahora sí lo llevo a la Biblia. Salmos 19:7, por favor usemos las pantallas. Salmos 19:7. Lo primero que tiene que ocurrir para crecer en sabiduría es amar la palabra. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Entonces, la Biblia dice que Dios hace sabio al sencillo cuando amamos y nos apegamos a la palabra de Dios. No sé si a usted esta palabra no le impacta, pero a mí sí. Porque no importa cuánta preparación académica tú puedas tener, si para ti la ley de Jehová es tu deleite, Dios te hará más sabio que aquellos que se creen sabios. Alguien tiene que decir amén a eso. Por eso dice la Biblia que Dios hace sabio ¿a quién? Al sencillo, al que no, tal vez no tuvo la oportunidad de aprender mucho, de leer mucho, de estudiar mucho, pero a esa gente Dios levanta y los capacita y le da una sabiduría que ni los mismos inteligentes de la tierra lo pueden debatir. Por eso el Señor dijo, cuando ustedes los lleven, los tomen y los lleven ante los gobernantes, dijo el Señor, no tengan miedo de lo que van a decir, porque no serán ustedes, será el Espíritu que hablará a través de ustedes. O sea, el Espíritu Santo te hará sabio, te hará inteligente, porque Dios hace del sencillo un hombre y una mujer lleno de sabiduría. Diga conmigo, Dios hace el sencillo sabio.
Por eso dice la Biblia que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no era para deshacer lo que era, y lo débil y lo último, lo que el hombre considera que no vale, Dios lo levanta, Dios lo rescata y Dios lo pone en alto para humillar a aquel que se cree sabio, porque Dios hace del sencillo un sabio. Aleluya. Así que, mi amado, no importa si usted me dice: yo no terminé la escuela, yo no terminé el colegio, yo no terminé la universidad. Hubieron muchos hombres de Dios en la historia que no tuvieron la oportunidad de terminar, pero ¿sabe qué? Fueron gente sabia, gente llena de Dios, porque cuando la palabra se te mete en tu corazón, porque cuando la palabra penetra tu espíritu, hermano querido, ya no eres tú, es la gloria de Dios dentro de ti, es la palabra la que fluye en tu vida y te hace más sabio de lo que tú piensas y de lo que tú imaginas. Dios hace sabio al sencillo. Grábatelo en la mente. Vamos, levanta tus dos manos. Quiero cerrar este punto diciéndote esto. Levanta tu mano. ¿Por qué crees que el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios? Y el Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, ¿dónde? En la tierra. La palabra que sale de la boca de Dios te ayuda a vivir en la tierra. Por eso, si tú quieres la sabiduría de Dios y tú quieres hacer y ver la gloria de Dios en la tierra, llénate de la palabra, vive la palabra, métete en la palabra, que la palabra se mete en ti y tú te metas en la palabra. Sé uno con la palabra y Dios te hará sabio, sabio y sabio para la gloria del eterno Dios. Entonces lo primero es amar la palabra. Y cuando la amas, la lees. Y cuando la amas, la meditas. ¿Cuántos me dicen amén? Porque si usted me dice que ama la palabra, pero no la lee nunca, entonces no la estás amando. Pero cuando tú amas la palabra, leerla, meditarla, es un deleite. Es un deleite. Tú te gozas leyéndolo. Tú te gozas meditándolo. Tú te gozas antes de acostarte a dormir, leer una porción de la palabra. Y en las mañanas tener tu tiempo devocional donde tú lees la palabra. ¡Qué maravilloso! Y entonces la palabra te hace sabio. La palabra saca lo malo. Por eso dice la Biblia que ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra. La palabra te saca todo bicho raro que tienes por dentro. Toda rebeldía, toda cosa contraria. Si algún pensamiento se te está metiendo en la cabeza, la palabra se encarga de limpiarte. Lo segundo que tenemos que hacer para llegar a alcanzar, a crecer en la sabiduría de Dios. Lo segundo, Proverbios 13:20. Léalo, por favor. Pongámoslo en las pantallas. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, ¿qué dice? Mas el que se junta con necios, ¿qué será? ¿Cuántos quieren ser quebrantados en la vida? ¿Sabe qué es la palabra quebrantado? Que te va a ir mal, que vas a quebrar, que no te va a ir bien. Eso quiere decir que los necios, los que se juntan con los necios serán quebrantados. En otras palabras, si tú quieres vivir estancado, si tú quieres vivir mal, si tú quieres vivir estancado en tu vida, sin crecimiento, sin avance, júntate con necios. Mi hermano amado, escúchame bien. La gente dice, si mientras nadie se daña, dice la gente, nadie se daña sino por uno mismo. Mira, hermano, al final la decisión siempre será tuya, pero la gente que te rodea tiene un poder de influencia. Por eso la Biblia dice que las malas conversaciones que corrompen. Punto. Si Dios lo dice es porque es así. Por eso, si tú no quieres ser chismoso, no te juntes con los chismosos. ¿Aló? Si tú no quieres ser
Si tú no quieres ser contencioso, no te juntes con la gente que le gusta contender, porque lo malo se pega. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que te congregues. Por eso es importante que vengas. Por eso es importante que cuando llegues saludes al que está al lado. ¿Por qué razón? Porque el que está ahí al lado tuyo es un sabio. Porque si no fuera sabio, no estaría aquí. Alguien tiene que decir amén a eso. Pero escucha bien, pero cuando tú te juntas con los que les gusta ir a las discotecas toda la semana, cuando tú te juntas con la gente que le gusta beber toda la semana, cuando los que te rodean son la gente que hablan malas palabras, son la gente que andan hablando, diciendo, actuando, pensando cosas que no agradan a Dios, eso se te va a pegar. Porque el que se junta con necios será quebrantado. ¿Tú quieres quedarte estancado en la vida? No. Entonces empieza a bloquear a algunos. ¿Aló? Y no lo estoy hablando tanto en redes sociales, sino que te hablo de que muchas veces necesitamos quebrar relaciones que no te edifican. Eso no es pecado, hermano. Aquí está claro. El que se junta con necio será quebrantado. Dios está diciendo en otras palabras, rompe toda relación que no te bendice. Tú no has visto, y aquí hay una ley que se conoce como la ley de la atracción. ¿Cuántos son sabios aquí? Cuando tú eres sabio por naturaleza de Dios, no puedes juntarte con los necios. No puedes. ¿Por qué? Porque tú eres como el agua y ellos como el aceite. No hay ese encaje. ¿Cuántos me están entendiendo? No se puede. Tú quieres pero no puedes. Ellos quieren pero no pueden. Porque ellos vienen, por ejemplo, ellos hablan malas palabras y tú no. Tú dices gloria a Dios, aleluya, santo. Hay un choque. Ellos hablan de infidelidad, tú hablas de fidelidad. Ellos hablan de ir a la discoteca, tú hablas de congregarte. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo, diga conmigo, soy como el agua y el aceite. O sea, no podemos encajar con los necios. Por eso que cuando yo veo a un cristiano en medio de necios, me pregunto, ¿cómo encaja? Si la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. ¿Cuántos me están recibiendo esto? ¿Encaja la luz y las tinieblas? No encaja. O hay luz o hay tinieblas. ¿Aló? Mira, aquí se da la ley de la atracción. ¿Tú has visto a los borrachitos? ¿Cuántos han visto a los borrachitos? Y tú ves a los borrachitos, todos se juntan. Tú pasas una esquina y ahí están como 20 borrachitos. Y el uno que abosteza, y el otro que ha vomitado por ahí, y el otro que está medio dormido, y el otro está con los pelos parados. Y son las 7 de la mañana, 6 de la mañana, y ya están tomando. Y todos ahí se juntan. Y todos se sienten bien. ¿Sabes por qué? Porque son de la misma naturaleza. Pero tú pudieras estar ahí a las 6 de la mañana. Tú ahora quieres bañarte. Quieres arreglarte. Quieres desayunar. ¿Sí o no? En vez de tomarte una copa, ¿qué quieres? Tomarte un juguito, un batido, un cafecito caliente. ¿Cuántos me dicen amén? No pudieras vivir en ese entorno. ¿Por qué? Porque tú no eres de ellos. No puedes. Así mismo las solteras. ¿No has visto que las solteras se juntan? ¿Y no has visto que los solteros también se juntan? Sí, es un grupito de solteros que andan por ahí. Arriba, abajo, la ley de la atracción. Encajan. ¿Aló? Asimismo las hermanitas o los hermanitos que les gusta vivir en el chisme.
se reúnen para contarse la última revelación. De la última revelación. Y el otro tiene la última. O sea, y se sienten bien. ¿Por qué? Porque son de la misma naturaleza. Se sienten bien, no se sienten mal. Ellos están felices ahí. Por esa razón, igual los rebeldes. Los rebeldes se juntan como un imán. Esto es impresionante, hermano. Lo que te estoy diciendo es una ley espiritual y física. Se atraen, se atraen. Por ejemplo, llega un rebelde acá, que su corazón es rebelde de por sí, y empieza a atraer a otro rebelde. Y de pronto ves un grupo de rebeldes hablando, actuando, saliendo. ¿Por qué? Porque son de la misma naturaleza. Abraza al que está al lado, dile: a los rebeldes hay que discernirlos. Vamos, diga: hay que olerlos. Porque los rebeldes son como los Judas que entran encubiertamente. ¿Sabe cómo son ellos? Carismáticos, buena gente, se llevan bien, se vuelven espirituales. Algunos de ellos hasta dicen que ven visiones, ven sueños y Dios me muestra y se vuelven espirituales. Pero en el fondo lo que buscan es armar un grupo para rebelarse, para dividir una iglesia, para hacer estragos en congregaciones. Cuando tú veas, y no entran de frente, porque saben que hay gente que sí es sana, pero entran encubiertamente para hacer daño al cuerpo. Mira a alguien y dile: cuando veas un rebelde, dile, o repréndelo o no le des lugar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero la gente sabia también se junta. Y la gente sabia se congrega. La gente sabia también dialoga. Por eso siempre digo: únete con gente sabia, gente de Dios. Y aún dentro de las iglesias tienes que ver quién es sabio y quién no es sabio. Porque esto es lo que te estoy hablando. Hay gente en las iglesias que te llaman solo para jugar Nintendo toda la madrugada y nunca para orar. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Te llaman, dice: hermano, vente, dice la pijamada. Y ahí, hermano, pero no son capaces de abrir un paréntesis para buscar de Dios, leer la palabra. No. Entonces, mis amados, es importante que nos congreguemos, porque los sabios también nos juntamos, los sabios también encajamos, los sabios somos el pueblo de Dios. Júntate con sabios y tu sabiduría crecerá. Júntate con sabios y tu sabiduría crecerá. Oh, ¿cuánto me dicen gloria a Dios a eso? Y hay que buscarlos. Y hay que encontrarlos. Amén. Lo tercero, para finalizar, Santiago 1:5. Y vamos a orar para terminar el mensaje. Ponte de pie. Santiago 1:5. Pónganlo en las pantallas, por favor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Mira al que hasta lo dile: pídelo. ¿Y qué dice la Biblia? El cual da a todos y sin le será. ¿Cuántos quieren la sabiduría de Dios? Yo no sé usted, pero te voy a decir una cosa. Y escucha esto. Si la sabiduría de Dios gobierna tu vida y mi vida, te prometo y te aseguro, y escucha lo que voy a soltarte, que en todo lo que hagas te irá bien. Lo voy a repetir una vez más. Si la sabiduría de Dios gobierna tu vida, todo lo que hagas va a crecer. Todo lo que hagas va a prosperar. Hermano, no necesitarás sacarte la lotería. La sabiduría te hará rico. Te lo estoy diciendo de verdad.
Porque cuando tú eres sabio, sabes qué negocio emprender, cuándo emprender y dónde emprender. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Y dice la Biblia, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cuántos vamos a pedirle? ¿Por qué hay que pedirle a Dios, hermano? Porque Dios es la sabiduría. Mira, Dios no tiene sabiduría. Dios es la sabiduría. Lo voy a repetir. Dios no tiene sabiduría. Hermano, Dios es la fuente de todo. Vamos, diga conmigo, mi Dios es la fuente de todo. Por esa razón, si tú quieres amor, Dios no tiene amor, Dios es el amor. ¿Tú quieres sabiduría? Dios es la sabiduría. Él es la fuente. Él es la fuente, lo más poderoso, inagotable. Nunca se agota. Y Él la dará sin reproche. Yo quiero terminar este año 2017 en la sabiduría de Dios. Y quiero empezar el 2018, si Él nos permite empezar, en sabiduría. ¿Y tú quieres que el año 2018 te vaya bien? ¿Cuántos quieren eso? ¿Sabe lo que necesitas? ¿Qué necesitas? La sabiduría. Y la sabiduría no de cualquier persona, sino la sabiduría ¿de quién? De Dios. Y dice la Biblia que el que tiene falta, pídala, Él la dará sin reproche. Levanta tus manos. Si anhelas la sabiduría, si la deseas con todo el corazón, yo no sé tú, pero